Buenas noches, mi nombre es Oscar David Espitia Luna, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. Y a continuación estaremos socializando la tarea cero. Es una actividad de reconocimiento en la cual abarcaremos los conceptos básicos de la física electrónica a través de la unidad 1, leyes básicas de circuitos eléctricos, del curso de física electrónica. Para iniciar, primero hablaremos sobre la física electrónica, la cual es una rama de la física y especialización en la ingeniería, la cual se encarga de estudiar y emplear sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo microscópico de las partículas u otras partículas cargadas eléctricamente. La electrónica es utilizada en los procesamientos de datos, en las telecomunicaciones y en los procesamientos de señales. Los dispositivos electrónicos y digitales, basados principalmente en componentes semiconductores y circuitos integrados, son pilares de la tecnología moderna. Es por eso que la física electrónica se vuelve muy importante en nuestros tiempos para el tema del desarrollo tecnológico que se está viendo en nuestra era. Los conceptos fundamentales de la física electrónica son la carga eléctrica, la diferencia potencial, la intensidad de corriente, la densidad de corriente y la resistencia eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad de determinadas partículas subatómicas que se produce cuando se relacionan unas con otras. Esta interacción es electromagnética y se hace con las cargas positivas y negativas de la partícula. El símbolo para la carga eléctrica es Q y la unidad para expresarla es el coulomb, identificado con una C. La fórmula para calcular la carga eléctrica es Q igual I por T, donde I es la intensidad en amperios y T es el tiempo en segundos. La diferencia de potencial o voltaje se define como la capacidad de efectuar un trabajo al mover a otra carga por atracción o repulsión. Podemos decir también que es la fuerza necesaria para hacer mover los electrones en un circuito eléctrico. La unidad básica de medida es el voltio, identificado con una V. Para calcular la diferencia de potencial se divide el trabajo realizado entre la carga de la prueba. En este caso vemos que V es igual a W sobre Q, donde V es el potencial eléctrico en voltios, el W es el trabajo expresado en joules y Q es la carga eléctrica en coulombs. La intensidad de corriente es la circulación de cargas eléctricas en un circuito eléctrico. Para determinar la intensidad se utiliza la letra I y su unidad de medida es el amperio. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en la unidad de tiempo y viene dada por las siguientes fórmulas, donde I es igual a Q sobre T. Como ya les dije, Q es la carga eléctrica y T es el tiempo en segundos. La densidad de corriente es la cantidad de corriente por unidad de área a través de un conductor. La densidad de corriente está en la dirección del movimiento de las cargas si los conductores llevan cargas positivas y en la dirección opuesta al movimiento para los conductores de carga negativa. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera, donde la densidad de corriente es igual a I sobre S, donde I es la intensidad de corriente expresada en amperios y S es la sección del conductor expresada en milímetros cuadrados. La resistencia eléctrica es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. La resistencia se mide en ohmios, que se simboliza con la letra griega omega. Se puede determinar la resistencia utilizando la siguiente fórmula. R es igual a E sobre I, donde E equivale a los voltios e I a los amperios. La resistencia eléctrica se puede medir a través de instrumentos manuales o digitales. Esto sería todo.
Muchas gracias por su atención.